Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal de la Comunión Anglicana, un día más damos comienzo a nuestro oficio vespertino. El que os habla es el reverendo Miguel Ángel Pino. Comenzamos con nuestros comentarios de la actualidad y podemos decir que, aunque vemos como en otros países se están vacunando la gente en un ritmo más rápido, en España todavía la cosa va medianamente lenta, y algo que nos preocupa es que ya algunos epidemiólogos están comenzando a hablar de la posibilidad de una cuarta ola. Hemos llegado a un punto en la incidencia acumulada, que es la manera en que se mide el nivel de posibles contagios. Hemos llegado a un punto ahora mismo en la que ha habido un estancamiento, estamos en un estancamiento y esperemos que de ese estancamiento no pasemos a una nueva subida. Así que pongamos en oración este tiempo de Semana Santa, que esperemos que no haya tantos movimientos de personas, aunque por otro lado tenemos el problema de que están llegando muchos turistas. Así que, hermanos, parece que tenemos que seguir corriendo con paciencia esta carrera, pidiendo que el Señor guarde nuestras vidas, nos ayude. Estamos hablando de, en este nuevo tiempo, cómo debiera enfocarse la Iglesia. Y nuestra intención de oración en esta noche, precisamente, hermanos y hermanas, va a ser pedir la dirección del Señor, pedir la sabiduría, la dirección para que Él nos dirija en la manera de ser Iglesia en estos tiempos. Tenemos por un lado el extremo de que todo quede en las redes sociales, como estamos haciendo ahora mismo este oficio, pero que no haya presencia. Tenemos el extremo de que si no hay presencia realmente pareciera que no podemos hacer iglesia. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor para estos tiempos complicados, que la Iglesia sepamos adaptarnos a estos tiempos para poder seguir haciendo lo que tenemos que hacer, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, en esta noche seguimos agradeciendo el que permita que podamos estar aquí un día más, que nos permita, Señor, venir ante tu presencia con alegría, con regocijo, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, en esta noche queremos pedirte de una manera especial que tú nos traigas el camino a seguir a tu iglesia, para que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo y en todo momento, para que sepamos adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo y que esta iglesia que va a prevalecer, que está asentada sobre la roca que es Cristo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pueda tener la victoria nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así comenzamos en esta noche nuestro oficio y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el párrafo número 2, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda
nada podemos hacer. Vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, en este momento reconocemos con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor y venimos con humildad a su presencia, con un corazón contrito, confesando todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él siempre oye nuestras oraciones. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y en nosotros no hay salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados en la tierra y que no excluya al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestro ruego. Perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Decimos la lauda del tiempo de Cuaresma en el que estamos ahora y decimos: tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente, defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a hacer lectura de un salmo muy famoso, cortito. Estamos por los salmos de los 120 y tantos, Ayer hacíamos el 126, hoy vamos a hacer el 127, que se titula La prosperidad viene del Señor. Dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Leyendo este salmo me estaba acordando de que yo tengo 4 hijos, yo ya he cumplido. 4 hijos, un nieto y esperando más nietos. Ojalá si vinieran más nietos. Me encantan los niños, así que quiero tener por lo menos, que menos que tener 10 nietos, ¿no? Abrazarlos a todos a la vez. 10 nietos, ahí a tope. 4 hijos, 10 nietos. Y los nietos que yo me busco también por ahí sueltos, ¿no? Este domingo abrazaba a mis nietas postizas, a Cristinita, a Julieta. Les mando un besito desde aquí y la bendición de Dios para sus vidas. Que Dios las bendiga mucho. Así que, hermanos, una maravilla lo que nos dice la palabra de Dios, que como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Bienaventurada también la mujer, por supuesto. Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. La verdad es que ayer fue un pasaje precioso. Vimos a Pedro caminando sobre el agua. Y hoy vamos a hablar del pasaje que habla de Jesús y la mujer pagana. Se encuentra, por si queréis leerlo en vuestras Biblias, Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Es un pasaje también precioso. Dice así: Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces
los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Y él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Espero que os hayáis imaginado la escena como yo me la he imaginado, que yo ya me he conmovido dentro de mí al ver a esa mujer corriendo, gritando. Me estoy acordando de la mujer hemorroísa que se escabulló entre la multitud y sin que nadie se diera cuenta le tocó el manto a Jesús. Esta mujer fue todavía más aguerrida, vamos a decirlo así. Gritó y gritó, al grado tal que los mismos discípulos que no dejaban que los niños se acercaran a Jesús, sin embargo le dicen a Jesús: «Jesús, atiéndela, que viene gritando por ahí detrás. Atiéndela, Señor». Como diciendo: «Atiéndala y nos la quitamos de encima». Y ella salió corriendo todavía más y todavía le dio tiempo de ponerse delante de Jesús y arrodillarse, postrarse delante de él. Y todavía Jesús la está probando todavía más. Y Jesús le dice: «No está bien darle a los perros». Fijaros la expresión de Jesús tan dura, tan fuerte. «No está bien darle a los perros el pan de los hijos». Y la respuesta de ella, una respuesta humilde: «Tienes razón, Señor, es verdad, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Cuando hablamos de la oración, ¿cómo catalogaríamos esta oración, este grito de la mujer? Estamos hablando de los años 80 del siglo I, cuando Mateo escribe este evangelio. En ese momento la Iglesia está inmersa en una grave discusión, en una grave cuestión, años 80. ¿Qué han de hacer los seguidores de Jesús? Esta es la cuestión. ¿Qué han de hacer los seguidores de Jesús? ¿Encerrarse en el contexto del pueblo judío? ¿El cristianismo solo para judíos? ¿O deben de abrirse también a los paganos? Jesús solo había actuado dentro de las fronteras de Israel. Al ser eliminado rápidamente por el representante de Roma y los dirigentes del templo, realmente Jesús no ha podido hacer nada más. Sin embargo, al rastrear en su vida, los discípulos recordaron dos cosas muy reveladoras, muy iluminadoras. Primero, Jesús era capaz de descubrir entre los paganos una fe más grande que entre sus propios seguidores. Esto llama la atención. La fe del centurión romano. Cuando Jesús dice: «No he hallado en Israel una fe tan grande como la de este hombre». Y ese hombre no era judío. Segundo, Jesús no había reservado su compasión solo para los judíos. Ellos habían aprendido que el Dios de la compasión lo era de todos, todos. Hermanos, qué terrible es cuando la Iglesia se adueña de Dios y piensa o pensamos, sálvese quien pueda, que la compasión de Dios es para nosotros nada más. Y qué bien lo dijo Jesús: «Mi Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover». Llover era un signo de la bendición de Dios. Si había lluvia, había cosecha. Si había cosecha, había grano. Si había grano, había pan. Y dice Jesús: «Mi Padre hace llover sobre justos, pero también sobre injustos». La compasión de Dios, hermanos y hermanas, es para todos. Para todos. Hablamos de la dignidad humana. Que no se nos olvide la dignidad del ser humano, criatura de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, la dignidad humana. Que tengamos ojos para ver la dignidad humana en personas que a veces
casi ni son personas ya. Cuando ves un drogadicto, un toxicómano, y ves el efecto de la droga que lo ha dejado sin carne, esqueletos andantes, en busca de más droga para poder seguir sobreviviendo, encontrar la dignidad humana. Encontrar la dignidad humana. Dios tiene compasión de todos. Y eso lo estaban recordando los discípulos. El Dios de la compasión lo era de todos. Y esta escena de verdad que conmueve. Esta mujer que sale al encuentro de Jesús, que no pertenece al pueblo elegido, es una pagana. Sin embargo, aun proviniendo del maldito pueblo de los cananeos que tanto había luchado contra Israel, es una mujer sola, no tiene nombre ni siquiera. No sabemos si era una madre soltera, si era viuda o había sido abandonada por los suyos, pero que estaba sola, estaba sola. Por eso ella es la que ruega. Mateo solamente va a subrayar la fe de esta mujer. Toda su vida se va a resumir en un grito que expresa lo profundo de su desgracia. Ahí viene, detrás de los discípulos, gritando, gritando, gritando. No se detiene ante el silencio de Jesús, ni ante el malestar que ya estaban teniendo los discípulos. Esa desgracia que su hija tenía estando poseída por un demonio parece ser muy malo, se había convertido en su propio dolor. Señor, ten compasión de mí. Para ella, que Jesús tuviera compasión de ella misma significaba que sanara a su hija. Al alcanzar el grupo, incluso llega a detener a Jesús, porque se postra delante de él para que no pueda seguir andando. Y puesta de rodillas, le dice: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Me recuerda a esa María cuando está frente a la tumba de Lázaro, que al ver a Jesús cae de rodillas. No sé si os acordáis cuando hablábamos que una cosa es ponerse de rodillas plácidamente, de una manera, vamos a decir, religiosa, o de una manera reverente, en adoración. Eso es una cosa. Y otra cosa es caer de rodillas. Cuando uno cae de rodillas es algo así como: es lo último que me queda. Caer de rodillas. Aquí tenemos a esta mujer cayendo de rodillas, diciéndole al Señor que la socorra, y ni siquiera va a aceptar las explicaciones de Jesús, dedicado a su misión de las ovejas perdidas de Israel, su quehacer en Israel. No va a aceptar una exclusión étnica, política, religiosa, de sexos, en que se encuentran tantas mujeres sufriendo soledad y sufriendo marginación. Es entonces cuando Jesús se manifiesta en toda su humildad y grandeza. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. La mujer tiene razón. De nada sirven otras explicaciones. Lo primero es aliviar el sufrimiento. Y es que la petición de la mujer coincide con la voluntad de Dios. ¿Os acordáis cuando un leproso se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, quiero. Claro que quiere. Claro que Dios quiere sanarnos. Claro que Dios quiere aliviarnos el sufrimiento. Claro que Dios quiere vernos felices. Claro que Dios quiere vernos vivir una vida plena. Pero nuevamente volvemos a la pregunta de cada noche. ¿Qué estamos haciendo los cristianos hoy? ¿Qué estamos haciendo los cristianos hoy ante los gritos de tantas mujeres solas, marginadas, maltratadas, olvidadas por la Iglesia? Me acuerdo de las viudas de Hechos de los Apóstoles, a las que le daban de comer desde la misma Iglesia todos los días, a las que cuidaban, a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Las dejamos de lado justificando nuestro abandono por exigencia de otros quehaceres? Jesús, hermano y hermana, no lo hizo. Y esto nos habla de aliviar el sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento tenemos hoy a nuestro alrededor?
cuánto sufrimiento tenemos hoy a nuestro alrededor. Es curioso porque el otro día estaba hablando de dar limosna, que suena así como algo antiguo, ¿verdad? Uno dice, hay que dar limosna. Te suena como a otros tiempos, como que eso era cuando éramos chicos, que dábamos limosna. Estábamos preparándonos para la primera comunión de pequeños en la iglesia, los que venimos de la iglesia católica, y te enseñaban a dar limosna y tú cogías una monedita y se la dabas a un pobre que veías por la calle. Dar limosna es como algo antiguo, algo pasado de moda. Y os he compartido mi experiencia. Y me llama la atención porque desde el otro día que hablé del dar limosna, pues me he visto, no sé si 3 o 4 veces en situación. Es un peligro que lleve monedas en el bolsillo porque me quedo sin monedas al final del día porque voy por la calle y hay gente a la que se le puede dar limosna. El otro día le decía a una persona, parece que me buscan todos a mí. Todos pasan delante mía. Aliviar el sufrimiento, dar limosna. Dar limosna. Ahí está Dios atento a la vida. Jesús mirando a esa mujer, descubriendo la voluntad de Dios. Mira con hondura la creación y capta el misterio del Padre, que lo invita a cuidar con ternura a los más pequeños. Ahí está Jesús abriendo su corazón al sufrimiento de la gente, escuchando la voz de Dios que lo llama a aliviar su dolor. Los evangelios nos han conservado este recuerdo de un encuentro que tuvo Jesús con una mujer pagana en la región de Tiro y Sidón, años 80. Si Cristo murió en los años 30, han pasado, ¿cuántos años? ¿50? Un recuerdo de 50 años. 50 años repitiéndolo a los que se iban a bautizar, contándole las historias a los catecúmenos. ¿Recordáis Mateo 28, cuando dice Jesús, id y haced discípulos? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso les decía Jesús a sus discípulos. Y ellos durante 50 años, antes de que se escribiera Mateo, repitiendo y repitiendo este caso. Un relato sorprendente, un relato que nos descubre cómo aprendía Jesús el camino concreto para ser fiel a Dios. Una mujer sola y desesperada, que le sale a su encuentro. Y solo sabe hacer una cosa esta mujer, gritar, pedir compasión. Gritar y pedir compasión. Gritar y pedir compasión. Qué maravilloso cuando podemos entender el poder de la oración y podemos gritar y pedir compasión a Dios en nuestra propia oración. Pero fijaros qué curioso, ¿no es más maravilloso todavía como esta madre pidiendo por otra persona, que en este caso era su hija, que nosotros, para aliviar el sufrimiento de los demás, no el mío propio se centra en el ego, se centra en mí, pero esta madre se estaba centrando en el sufrimiento de su hija, estaba gritando por su hija. Vamos a aprender nosotros como iglesia a aliviar el sufrimiento también, gritando y pidiendo compasión a Jesús por otros, pidiendo por otros. Porque la hija de esta mujer no solamente estaba enferma, estaba desquiciada, vivía poseída por un demonio muy malo. El hogar es el infierno. De su corazón desgarrado brota una súplica: Señor, socórreme, ayúdame, socórreme. Y ahí nos encontramos a Jesús que raro en él, la respuesta es muy fría y es una respuesta muy inesperada. Yo diría que la respuesta es casi, me atrevería a decir, que Dios me perdone, un poquito cruel. Hablando de perros, hablando de hijos. Pero la enseñanza de Jesús es muy clara. Él declara que tiene una vocación hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel, que no era su misión adentrarse en el mundo pagano. De ahí la frase de decir, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. La frase es durísima. Cada vez que la pienso, más dura la veo. Sin embargo, fijaros la actitud de la mujer. La mujer no se ofende. Está segura de que lo que pide es bueno. Y de pronto
ella le dice a él, tienes razón, Señor. Es verdad lo que estás diciendo, tienes razón, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo veo una imagen tan maravillosa, podemos convertirlo en oración personal, Señor, que al menos pueda yo comer las migajas que caen de tu mesa. Si pudiéramos hacer este tipo de oraciones, dame, Señor, las migajas que caen de tu mesa. Aunque comiera solo las migajas que caen de tu mesa, Señor, qué maravilloso sería, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos quiere dar el pan de la mesa, nos quiere dar el vino, la sangre, su sangre, y nos lo quiere dar de la mesa. En esta conversación de pronto Jesús comprende todo, y lo comprende todo desde una luz nueva. La mujer tiene razón. Lo que desea coincide con la voluntad de Dios, que no quiere ver sufrir a nadie. Entonces se conmueve y admirado le dice, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que desea. Jesús, que parecía tan seguro de su propia misión, se deja enseñar y corregir por esta mujer pagana. Aquí vemos la enseñanza clara que la Iglesia ha visto en el ejemplo de Jesús. Como hemos dicho antes, cuando encuentra que en ese centurión romano ve la fe que no ha visto en su mismo pueblo de Israel. Cuando ve que esta mujer pagana también tiene razón en lo que le ha dicho. Jesús se deja enseñar y se deja corregir realmente por esta mujer pagana. El sufrimiento no conoce fronteras. Es verdad que su misión está en Israel, pero la compasión de Dios ha de llegar a cualquier persona que está sufriendo. Hace 2 días, en esas pateras que vienen por cientos y por miles a nuestro país, a una niña de 2 años le tuvieron que hacer el masaje cardíaco porque se había muerto. Lograron recuperarla, pero finalmente no ha logrado resistir y ha muerto. Una niña de 2 años. No sabemos su nombre. Podemos imaginarlo, el dolor de los padres, la madre. ¿Cuántos niños muriendo, ahogados? ¿Cuánta gente muriendo, tratando de cruzar el muro en busca de pan? En busca de sobrevivir. Y aquí estamos nosotros criticando porque se saltan las leyes, se están saltando las vallas, se están saltando las leyes y le damos más importancia a las leyes que a la compasión de Dios. Hermanos y hermanas, que nos quede claro que cuando nos encontramos con una persona que sufre, la voluntad de Dios resplandece allí con toda claridad, porque Dios quiere que su iglesia, que los cristianos, aliviemos su sufrimiento. Es lo primero. Todo lo demás viene después. Pero ese fue el camino que siguió Jesús para serle fiel a su Padre. Al parecer Jesús ni siquiera entró nunca en las ciudades paganas de su entorno a proclamar su mensaje. Él no se considera algo así como diríamos un conquistador religioso. Él se siente más bien enviado como profeta al pueblo de Israel, llamado a ser un día luz de los pueblos paganos, según el profeta Isaías. Y dentro de Israel, él es enviado a las ovejas perdidas, los más pobres, los olvidados, los más despreciados, los maltratados por la vida y por la sociedad. Decíamos cuando hablábamos de la aproximación histórica a Jesús, el desecho de la sociedad. Hay un cierto tipo de personas que nuestras sociedades capitalistas, liberales, las consideran como un desecho. Como un desecho. Hace unos días ha salido en España la ley de la eutanasia libre. Eso quiere decir que cualquier persona
no he leído la ley por supuesto, pero se abre la puerta a que cualquier persona en determinadas circunstancias o condiciones pueda tomar la decisión libre de terminar con su vida, de una manera asistida. Esto tiene evidentemente una cantidad de discusiones tremendas, pero a mí me recuerda como que la vida humana ya no tuviera valor y por lo que son realmente excepciones se abra la puerta a la generalidad. Nosotros como cristianos somos llamados a aliviar el sufrimiento a esos pobres, a esos olvidados, despreciados, maltratados por la vida y por la sociedad. ¿Cuánta gente hay, hermanos y hermanas, maltratados por la vida y por la sociedad? Una de las personas a las que esta semana le di una limosna era una mujer mayor, calculo unos 70 años, iba medio ida por la calle. Recuerdo que iba pidiendo, pero casi sin pedir. Y yo le di una limosna, ella vio lo que le di, se presignó. Gracias, Padre, gracias, Padre. Y seguía así en su... Y uno piensa, ¿qué historia hay detrás de esa mujer? ¿Cuánto maltrato, cuánto sufrimiento, cuánta vida desaprovechada? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ahí tenemos a Jesús en un momento en el que se ha retirado a la región de Tiro y Sidón, que se encuentra con esa mujer pagana que viene hacia él con un sufrimiento grande. Mi hija tiene un demonio muy malo. Algo inquietante, siniestro, se ha apoderado de su hija. No se puede ni comunicar con ella. Así que la vida se le ha convertido a las dos en un infierno. Y de aquella madre pagana solo nace un grito hacia Jesús: ten compasión de mí. Y la reacción de Jesús siempre es la misma, hermano. Atiende el sufrimiento, le conmueve la pena de aquella mujer luchando con fe por su hija. El sufrimiento humano no tiene fronteras ni conoce los límites de las religiones. Por eso tampoco la compasión ha de quedar encerrada en nuestra propia iglesia, en nuestra propia religión. Jesús sabe que Dios no quiere ver sufrir a nadie. Y el que ora a Dios, hágase tu voluntad, dice a la pagana, hágase tu voluntad, pues coincide con la voluntad de Dios. Coincide con la voluntad de Dios. No pocas veces la relación del cristianismo con otras religiones ha sido una relación de invasión y de sometimiento. Consciente del poder que tenía la Iglesia, se ha esforzado por imponer su fe, implantar su sistema religioso, y de esa manera ha contribuido a la destrucción de culturas, a desarraigar poblaciones enteras de sus propias raíces. Una operación colonizadora más, que nacía sin duda de un deseo sincero de hacer cristianos a todos los pueblos, pero evidentemente no era a la manera de Jesús, no era la manera evangélica de hacer presente el Espíritu de Cristo en tierras paganas. Hoy las cosas, sin embargo, sí podemos decir que han cambiado. Me parece que hay cristianos que han aprendido a acercarse al sufrimiento humano para tratar de aliviarlo. Hay tanto trabajo de misioneros y misioneras que están haciendo obras tan bellas, tan bonitas, que están conociendo una profunda transformación, que saben que en su misión no es conquistar pueblos para la fe, sino servir de una manera abnegada para liberar a la gente del hambre, de la miseria o de la enfermedad. Los mejores testigos de Cristo sobre la tierra. De su servicio pueden hacer la verdadera fe en Jesucristo. Terminamos con una breve reflexión. Una pregunta: ¿para qué pedir algo a Dios? Y esto nos habla de la superficialidad, la manera tan superficial, tan interesada, que nos hemos acostumbrado a dirigir nuestras propias peticiones a Dios, que probablemente tenemos que aprender de nuevo el sentido y la grandeza de la súplica cristiana. Señor, socórreme, decía esta mujer, ten compasión de mí. Y es que a algunos les parecería indigno rebajarse a pedir nada. El hombre es responsable de sí mismo y de su historia.
Pero aun siendo esto verdad, también lo es el que los hombres vivimos del amor de Dios. Y reconocerlo significa que nos podamos arraigar en nuestra propia verdad. Para otros, Dios pareciera como algo irreal, demasiado irreal, como un ser lejano que no se preocupa del mundo. Es lo que se decía en la Ilustración, el deísmo. Dios ha sido el creador, pero se ha quedado ahí mirando su creación, dejando que en su creación haga lo que tenga que hacer, pero sin intervenir, mirando desde lejos. Sin embargo, por otro lado estamos nosotros también, que podemos estar sumergidos en el laberinto de las cosas terrenas. Y por otro, diríamos, Dios está en su mundo eterno. Y sin embargo, orar a Dios es descubrir que está de nuestro lado. Que Dios está de nuestro lado contra el mal que nos amenaza. Suplicar es invocar a Dios como gracia, como liberación, como fuerza para vivir. A lo mejor en esta noche el ejemplo de esta mujer nos debe de enseñar el poder de la súplica. Pero es entonces precisamente cuando Dios nos parece demasiado débil e impotente, pues no actúa, no interviene, nos ha hecho libres, no nos anula en nuestras decisiones. Pero si nosotros oramos a Dios, no es para que nos ame más y se preocupe con más atención de nosotros, porque Dios no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Somos nosotros, precisamente, los que al orar podemos descubrir la vida desde el horizonte de su amor y podemos abrirnos a su voluntad salvadora. Porque, hermanos y hermanas, seamos sinceros, no es Dios el que tiene que cambiar, sino nosotros. Y aquí tenemos esta humilde mujer cananea, arrodillada con fe a los pies de Jesús, que puede ser para nosotros algo así como una imagen, como una llamada, como una invitación a que recuperemos el sentido de la súplica confiada al Señor. Pedir con fe. La oración de petición ha sido objeto de una fuerte crítica a lo largo de estos años. El hombre ilustrado de la época moderna no acierta a ponerse en actitud de súplica ante Dios, pues sabe que Dios no va a alterar el curso natural de los acontecimientos para atender sus deseos, dice. Dios no puede romper sus propias leyes, dicen el hombre ilustrado. Hablan de la naturaleza como una máquina que funciona según unas leyes naturales y el hombre sería el único ser que puede actuar y que puede transformar, pero solo en parte, el mundo y la historia con su intervención. Entonces dejamos la oración de petición ahí arrinconada, para cultivar otras formas de oración, como la alabanza, la acción de gracia, la adoración, que podrían armonizar mejor con el pensamiento moderno. Otras veces la súplica de la criatura a su creador queda sustituida por la meditación o la inmersión del alma en Dios como misterio último de la existencia y fuente de toda vida. Sin embargo, hermanos y hermanas, la oración de súplica, tan controvertida por sus posibles malentendidos, tenemos que aprender en el ejemplo de esta mujer, tenemos que aprender que es decisiva para expresar y vivir desde la fe nuestra dependencia como criaturas ante Dios. Por eso nos resulta extraño que Jesús alaba la fe grande de una mujer sencilla, pero que sabe suplicar de una manera insistente su ayuda. A Dios se le puede invocar desde cualquier situación, desde la felicidad y desde la adversidad, desde el bienestar y desde el sufrimiento. El hombre o la mujer que eleva a Dios su petición no se dirige a un ser apático o indiferente, lejano, ajeno al sufrimiento de sus criaturas, sino a un Dios que puede salir de su ocultamiento manifestando su cercanía a los que le suplican. Es lo que nos está enseñando en esta noche, hermanos y hermanas, esta historia. De eso se trata. No se trata de utilizar a Dios para conseguir nuestros objetivos, sino de buscar y pedir la cercanía de Dios en aquella o alguna situación. Y la experiencia de la cercanía de Dios no depende
primariamente de que se cumplan nuestros deseos. El creyente puede experimentar de muchas maneras la cercanía de Dios, independientemente de cómo se resuelva nuestro problema. Recordamos esa sabia frase, advertencia de San Agustín que decía: Dios escucha tu llamada si le buscas a Él. No te escucha si a través de Él buscas otra cosa. No es este el tiempo del cumplimiento definitivo. El mal no está vencido de manera total, es evidente. Tanto mal que hay en el mundo. La persona que ora experimenta la contradicción, por un lado, entre la desgracia que padece y la salvación definitiva prometida por Dios. Por eso toda súplica y petición concreta a Dios queda siempre envuelta en esa gran súplica que nos enseñó el mismo Jesús y que a lo mejor ahora la vemos de otra manera, la gran súplica del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. El reino de la salvación, el reino de la vida definitiva. Hermanos, que en esta noche, antes de irnos a la cama, recordemos esta imagen de esta mujer cananea, puesta de rodillas delante de Jesús, pidiendo con fe: Señor, socórreme, Señor, ten compasión de mí. A lo mejor sea conveniente arrodillarnos frente a nuestra misma cama y decirle al Padre que nos conceda la gracia de suplicar como lo hizo aquella mujer cananea. Muy importante, pidiendo por alguien que no era ella. Señor, socórreme, pero estoy pidiendo por mi hija. Qué bonito si Dios levanta hombres y mujeres con esa oración de súplica, pidiendo por otras personas, y que veamos milagros como el de la mujer cananea. Amén. Seguimos con nuestra liturgia en esta noche, hermanos, diciendo: oh Señor, santifícanos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, con un montón de ganas por hacerlo, porque nos sentimos unidos a cristianos de todo el mundo. Ahí tenemos a una hermana, Zuli Torres, que nos ha escrito desde Los Ángeles, California, que el Señor la bendiga. Y ahora nos unimos a millones de cristianos por todo el mundo, haciendo la oración que Cristo nos dijo que dijéramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, Señor Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues hasta aquí llegamos en esta noche. Mañana seguiremos con más y mañana vamos a compartir el pasaje en el que Jesús le hace una pregunta muy profunda a sus propios discípulos. ¿Quién decís que soy yo?
hazte esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús para ti? Y mañana vamos a tratar de responder la pregunta. Que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.